Pase. Hola, Hola, ¿cómo está? bien, matrona. Dígame. Tengo una horita con usted. Ya venga, siéntese, pase. ¿Qué le pasó? Es que con mi pareja queremos tener bebé y una guagüita. Y llevo varios meses ahí dándole, pero no me embarazo. ¿Y usted sabe cuáles son sus días fértiles? ¿Cómo días fértiles? Los días en que usted tiene más probabilidades de quedar embarazada, po. ¿Cómo no todos los días igual? No, pues no es todos los días igual. Ya pase, aquí lo vamos a atender. Ya. Bienvenidos a Marea Rosa, tu podcast de salud sexual y reproductiva. Hola a todos, hoy día vamos a presentar un capítulo de ciclo menstrual. Va a ser un capítulo un poco denso porque es mucha explicación que queda a la imaginación y no tenemos muchos elementos tangibles que puedan ser más táctiles como para poder explicarlo, ya que son procesos más químicos que tienen que ver solamente con elementos químicos. Entonces por eso va a ser un poco complicado de entender y vamos a necesitar harta concentración. ¿Ya? Así que Imaginación. Harta imaginación. ¿Ya? Lo primero que vamos a explicar es el eje hipotálamo, hipófisis, ovárico. ¿Qué es eso? ¿Ya? Son procesos hormonales que se van desencadenando a lo largo de todo el cuerpo y que empiezan en la cabeza. ¿Ya? En la cabeza. ¿El cerebro? En el cerebelo. ¿Ya? Entonces lo primero que tenemos que saber es que en la cabeza, adentro, entre nuestro cerebro, existe el hipotálamo, que es una parte del cerebro que el hipotálamo va a ser donde va a empezar nuestro ciclo menstrual. ¿Empezaba en el útero? No empieza en el útero. No hay útero en esta hora. Ya, entonces en el hipotálamo se va a empezar a liberar la primera hormona, que es la hormona liberadora de gonadotrofinas, así se llama. Tenemos unas Sí, fotitos. tenemos una fotito. Acerquemos la mano. Ya, entonces, Yo la puedo firmar, amiga. Soy tu modelo. ya. Entonces, como dijimos, va a empezar en el hipotálamo, en la cabeza. Y este órgano va a liberar la primera hormona de todo este ciclo que va a pasar. Esa hormona va a llegar a otra glándula que se llama adenohipófisis, que es una glándula que está abajito del cerebro, ¿ya? Y va a estimular esa glándula y le va a decir, ahora yo quiero que tú liberes otras hormonas. Y la adenohipófisis va a liberar dos hormonas, una que se llama FSH, que se llama folículo estimulante, y la otra que es la LH, que se llama leutinizante. Y estas dos son hormonas que están involucradas en nuestro ciclo menstrual. ¿Ya? Esto lo estamos explicando porque la explicación que viene después va a ser muy enredada. Entonces, si ustedes no saben esto, no van a poder comprender lo que viene después. ¿Ya? Entonces, está la FSH y la LH, que dijimos que se liberaban de la adenohipófisis, y estas dos hormonas van a llegar a nuestros ovarios y van a estimular el ovario, ¿ya? Y en el ovario adentro, con estas dos hormonas va a empezar a hacer varios procesos químicos. Uno de esos va a ser la ovulación, ¿ya? Y dentro del ovario se van a liberar dos hormonas más estimuladas por las anteriores, ¿ya? Que va a ser el estrógeno y la progesterona. Y el estrógeno y la progesterona van a estar involucradas en nuestro ciclo menstrual. En verdad, todo está involucrado porque estas dependen de estas dependen de estas y estas dependen de estas. Por lo tanto, si yo tengo alguna enfermedad que me va a provocar alguna alteración en cualquiera de estos órganos, todo se me puede desordenar. Una alteración metabólica, como por ejemplo, no sé, si tengo hipotiroidismo, como es una enfermedad hormonal, puede ser que altere alguno de estos procesos y puede haber una irregularidad menstrual. Si tengo una anorexia o una obesidad severa. Sí, también. Y también si tengo cualquier tipo de problema endocrino que tenga que ver hormonal, aparte del hipotiroidismo. Problemas en las glándulas suprarrenales. Sí. Hay otros tejidos que también se liberan estas hormonas, como la glándula suprarrenal, el tejido adiposo, hay varios otros tejidos del cuerpo, pero estos son como los más importantes, ¿ya? Entonces, una vez que ustedes entiendan esta cascada hacia abajo, vamos a poder explicar el ciclo menstrual ahora, ¿ya? Al final de todo esto, si alguna de estas hormonas no me está funcionando bien, va a ser un feedback hacia el cerebro y el cerebro va a decir, libérame más, para que se puedan liberar toda la cascada siguiente que sigue, ¿ya? Entonces al final está todo correlacionado.
hacia abajo y hacia arriba. Sí, ¿ya? Eso. Y ahora vamos a explicar El ciclo menstrual. el ciclo menstrual cómo está. ¡Para! ¡Qué bonito! Hay trabajo aquí detrás, poco recurso pero harto trabajo. Ya, el ciclo menstrual tiene dos fases, ¿ya? Una que es la fase folicular, ¿ya? Y se divide por otra fase que es la fase lútea, ¿ya? El ciclo menstrual empieza a contarse desde el primer día que a mí me llega la regla hasta el primer día de mi próxima menstruación. Eso sería un ciclo normal. El ciclo menstrual no significa mis días de menstruación, porque por ejemplo si a mí me dura 5 días la regla, ese no es mi ciclo menstrual. Mi ciclo menstrual es desde el primer día que me llegó la menstruación hasta el primer día que me llegó la otra menstruación. Por ejemplo, a mí me llega la menstruación cada 28 días, es como de libro, ¿ya? Y aquí lo vamos a explicar, un ciclo menstrual de 28 días, perdón. Pero puede que esto vaya a cambiar dependiendo de cada mujer, ¿ya? Puede ser más o menos 7 días más o más o menos 7 días menos. O sea, eso quiere decir que yo puedo tener ciclos menstruales de 21 días, o puedo tener ciclos menstruales de 35 días, o puede ser que un ciclo menstrual me dure 32, que otro ciclo menstrual me dure 31, que otro me dure 35, que otro me dure 28, ¿ya? Eso va a depender al final del cuerpo de cada mujer. Y de lo que vive ese cuerpo durante ese ciclo. Sí. Todo lo que va a interferir durante ese ciclo, durante ese periodo de ciclo menstrual, todo lo que puede intervenir sería enfermedades, Estrés. Sí, estrés, Alimentación. actividad física, enfermedades metabólicas. Uso de otros fármacos. Sí. Ahora es importante que piensen que todo esto que estamos pensando en el ciclo menstrual de una persona que no está usando anticonceptivos, porque cuando estamos usando anticonceptivos que tienen hormonas, no existe el ciclo menstrual, y con los anticonceptivos que tenemos sangrado, un sangrado falso, digamos, un sangrado Provocado por el anticonceptivo. Eso quiere decir que si yo tomo pastillas anticonceptivas y yo digo, no, mi regla dura 3 días y mi ciclo me llega cada 28 días, y no hay un ciclo. Los ciclos menstruales son en aquellas personas que no están teniendo uso de ningún anticonceptivo hormonal. O sea, si yo usara un dispositivo de té de cobre, sí podría tener un ciclo menstrual. Sí, porque no está no hay ninguna hormona que esté alterando todo lo que habíamos explicado del eje hipotálamo hipófisis. Bien. Sí. Ya, entonces vamos a empezar. Dijimos que la primera parte, ya, que sería la fase folicular, que sería esta, después viene una fase lútea, ya. La fase lútea siempre va a durar 14 días, pero la fase folicular puede cambiar dependiendo de cuánto a mí me dure el ciclo menstrual, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un ciclo menstrual cada 28 días, sería 14 y 14, justo, pero si yo tengo otro que es de 29, va a ser 14 y 15, ¿ya? Pero ese siempre va a durar 14. ¿Cómo yo contar cuánto dura mi ciclo menstrual? Ya lo dijimos, contando desde el primer día que me llega la regla hasta la próxima menstruación. Creo que ese es uno de los principales errores que hay con las chiquillas, cuando uno le pregunta ¿cuál es su fecha de última regla? Y te dicen el último día de la regla. No puedo. O sea, sí, ese es un error muy común. Sí, que es muy repetitivo, que piensan que puede ser cualquier día que estuvieran con la regla, y en verdad hay que contar el primer día de la última regla. Bien. Entonces, primero vamos a explicar el ciclo ovárico. Dentro del ciclo menstrual hay varios ciclos. Está el ciclo ovárico, el ciclo de la temperatura corporal, el ciclo de las hormonas que salen de la hipófisis, que habíamos dicho, el ciclo de las hormonas ováricas, ya, que dijimos que eran los estrógenos y la progesterona, y el ciclo uterino, ya. O sea, que todo pasa al mismo tiempo. Todo pasa al mismo tiempo. Es difícil poder reconocerlo porque la sintomatología que da no la enseñan en el colegio, no la enseñan en ningún lado. Entonces es muy difícil poder tener como una bitácora de todo lo que le está pasando a mi cuerpo. Y aparte que no todos quieren hacerlo. Ya. Lo primero, vamos a hablar primero del ciclo ovárico, ¿ya? Dentro de nuestro ovario ocurre una serie una serie de procesos que tienen que ver con unas células que se llaman folículos, ¿ya? Imagínense que el ovario dentro tiene puras pelotitas. Entonces, acá se ve el ovario y adentro está lleno de folículos, que como dijimos eran puras pelotitas. Entonces imagínense esto adentro, y
una vez al principio de nuestro ciclo, el mejor folículo, el folículo más bacán, va a decir, yo voy a ser el encargado de hacerte ovular. Y todos los otros folículos van a sufrir apoptosis. ¿Ya? O sea, bueno, se desaparecen. ¿Ya? Se suicidan. Se suicidan. ¿Ya? Mueren y queda un folículo, que sería como el folículo primordial. el predominante. El predominante. ¿Ya? Y ese folículo, vamos a cambiar de nuevo, va a ser el encargado de madurar durante los primeros días del ciclo, que va a ser desde el primer día que nos llega la menstruación. ¿Ya? El primer día que nos llega la menstruación empieza a pasar esto que explicamos de las células en el ovario, va a salir el folículo, va a empezar a madurar, a aumentar de tamaño, ya madura, y cuando en el día número 14, en un ciclo que dura 28 días, va a ser el día número 14. Si dura Desde 29, la primera regla, ¿sí? sí. Si dura 29, va a ser el día 15, ¿cierto? Si dura 30 días, va a ser el día número 16. Esto lo vamos a explicar con un ciclo de 28 días de libro, un ciclo perfecto, solamente de libro. ¿Ya? Entonces va a llegar el día número 14 y este folículo ¡pah! Explosión. Se hizo la vida. Se reventó. Me lo reventó. Me le reventó el huevo. Sí. Y ahí, dentro del folículo estaba albergándose el óvulo, estaba madurando, ¿cierto? Durante todos estos 14 días y ¡pah! Se rompe. ¿Qué pasa ese día número 14? Si usted quiere tenerle el bebé, Ese día y qué. sí. ¿Por qué? Porque el óvulo no es eterno, no dura todo el mes, tiene una Ay, yo me hago la sorprendida. Tiene una duración más o menos como de 24 horas, en algunos casos puede ser un poquito más ya, pero no va a durar todo el mes vivo adentro de mí. Por lo tanto, los otros días del ciclo, si yo tengo relaciones y entra un espermatozoide, no va a haber ningún óvulo que fecundar. O sea que no sirve que yo esté teniendo relaciones todos los días si es que no lo estoy achuntando a ese día. Claro. En verdad no lo estoy haciendo bien. Sí. Súper. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Sale el óvulo. Si yo efectivamente quiero tener una guaguita, entra el espermatozoide, se hace la fecundación y este óvulo fecundado ya empieza a crearse la vida, la mitosis, toda la weá. La móvil crece. Crece, llega al útero y el útero lo va a envolver en una camita hermosa, en un nidito, y se va en una esponjita y se va a generar una guagua. Y ahí se implanta en el útero. Y ahí se implanta en el útero. Si yo no quiero tener una guagua, ¿qué vamos a hacer? No tuve relaciones, usé condón. Use condón, ¿sí? ¿Qué va a pasar? El óvulo no va a ser fecundado por ningún espermatozoide porque si use condón no va a haber ningún espermatozoide que entrar. Por lo tanto, va a salir el óvulo y este óvulo, como no va a estar fecundado, se va a empezar como a degenerar un poco, el degenerado. Se va como Degenereque. se va a empezar como a morir lentamente, Sí. como a evolucionar. Claro. Y cuando empieza ese proceso, ya como a degenerarse, ya está perdiendo su funcionalidad, se llama cuerpo lúteo. Por eso se llama fase lútea, esta parte. ¿Ya? Y ese cuerpo lúteo igual va a llegar al útero, ¿ya? Y después se va a empezar a degenerar. Desaparece. Y en el fondo, después nosotros vamos a tener nuestra menstruación y el endometrio se va a caer con todo lo que recibió del cuerpo lúteo. ¿Ya? Y hasta que me llegue la regla de nuevo y comienza de nuevo todo este proceso que sería el ciclo ovárico del ciclo menstrual. Eso fue lo primero. Al mismo tiempo está pasando lo siguiente. Sí, dijimos que las hormonas de la hipófisis, que eran la luteinizante y la folículo estimulante, que salen de la cabeza, ¿ya? Y se van, viajan hacia el ovario, son las encargadas de hacer todo este proceso que dijimos del ciclo ovárico. ¿Ya? La hormona folículo estimulante es la encargada de que en la fase folicular el folículo se madure para que pueda liberar el óvulo. Por ¿Ya? eso se llama folículo estimulante, Porque estimula el folículo. ¿Ya? Y la hormona luteinizante es la encargada de que el folículo estalle, no es mentira, pero se rompa y salga el óvulo, ¿ya? Y cuando el óvulo no fecundado se transforma en el cuerpo lúteo, empieza a liberar muchas hormonas, la hormona luteinizante. Y esas dos hormonas van a viajar, también van a ser encargadas de otro proceso, que también tiene que ver con la regla, con la formación del tejido endometrial dentro del útero, ¿ya? O sea que la regla es
el endometrio. Sí. Y eso es lo que votamos. Sí, ¿ya? No lo botamos todo por completo porque hay una primera capa que se llama la capa basal, que esa va a quedar adentro por siempre y se va a mantener ahí, pues, pero la mayoría, como es un porcentaje, no sé, debe ser como el 90%, lo estoy inventando, no sé, cae, pero nos queda... Nos queda la parte, nos la queda- primera lámina. Sí, la primera lámina, ¿ya? Eso. Entonces, ya entendiendo el ciclo ovárico, cómo es estimulado por las hormonas que vienen desde la cabeza, vamos a poder entender otra cosa ahora. Y ahora vienen las hormonas que estimulan el ciclo uterino que va dentro del ciclo menstrual. Ya. Todo imaginación. Sí, toda imaginación, toda imaginación. Después de este proceso que hizo todo, la maduración del folículo, la ovulación, el cuerpo lúteo, todo eso, se van a liberar otras hormonas generadas también por todo este proceso, que son dos hormonas, el estrógeno y la progesterona, ¿ya? Que son las encargadas de... El estrógeno va a viajar al útero y va a hacer que la capa endometrial crezca, ¿ya? Que pase Y a esa de fase, una lámina a 3 láminas. sí, y esa fase se llama fase proliferativa, ¿ya? Que acá podemos ver que significa que va a proliferar la capa nomás, ¿ya? Entonces el estrógeno va a ser el encargado de que eso se engruese durante el mes. Y ese estrógeno viene desde el óvulo. Entonces el óvulo está produciendo el estrógeno mientras va creciendo y va liberando el estrógeno y va haciendo que la capa del endometrio vaya creciendo. Todo esto va pasando al mismo Todo tiempo. al mismo tiempo, todo al mismo tiempo. Si ¿Ya? se altera alguno de estos, no pasa bien todo. Claro. Y el óvulo también es el encargado cuando no está fecundado y se transforma en el cuerpo lúteo, también hace un proceso que libera la hormona, la progesterona, ¿ya? Que es la encargada de mantener el endometrio lineal, ¿ya? No lo hace aumentar de tamaño, pero sí hace que sea lineal, para que en el caso de que el óvulo sí esté fecundado, la progesterona, ¿qué va a hacer? Albergar el huevito. O sea, la progesterona viene de progestación, entonces Sí. a favor de la gestación. Entonces, si el óvulo se fecundó y se pegó aquí en el endometrio, esa hormona va a hacer que el huevito quede ahí pegado Sí, y se mantenga. y se mantenga, y lo va a cuidar, Ya. le va a hacer tuto guagua. Y si no hubo ovulación, no tuve relaciones, usé condón, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo? Como que si no tuve relaciones y no se fecundó ese óvulo, no se me quedó pegado aquí. Lo vamos a botar nomás. po. Después esto se cae, ¿no? Sí, se cae nomás. Cuando se Después cae. termina el día, esto pasa desde el día 0 hasta el día número 28. Suponiendo que es de 28 días, ¿ya? Y desde la ovulación hasta el día 28, cuando nosotros liberamos el cuerpo lúteo, ahí se va a liberar la progesterona para que en el caso que haya un embarazo pueda albergar el huevo. Si no, esto va a quedar ahí nomás y va a empezar de nuevo nuestro primer día de nuestra próxima menstruación y vamos a eliminar Toda esa capa. toda la capa del endometrio y va a comenzar el nuevo ciclo, todo de nuevo. En el ovario va a salir el folículo, va a madurar y así Por sucesivamente. eso se supone que si nosotras nos embarazamos después no nos llega la regla porque esa capita ya no se botó, sino que se quedó ahí protegiendo, como albergando Sí, al huevito. sí, en el fondo, si nosotras nos embarazamos, se genera la progesterona para poder albergar todo lo que es el embarazo y ahí se empiezan a formar otros Tejidos. que al final se van a convertir en placenta, ya, en la bolsa amniótica, La membrana, en el bebé. en el bebé. Todo eso se va a empezar a transformar en diferentes órganos nuevos que son solamente del embarazo, ¿ya? Eso. Si no pasa el embarazo, esto va a quedar ahí y lo vamos a eliminar. Entonces, como conclusión, va a ser, hay que entender que nuestro ciclo menstrual va a durar desde el primer día de regla hasta el primer día de la próxima menstruación. Puede tener una cantidad de días variable, como pueden ser 21, 22, 25, 28, 30, 32, 35, ¿ya? Y desde el primer día en el ovario van a ocurrir varios procesos que, más o menos como el día número 14, en el caso de que sean 28 días, se va a liberar el óvulo. Esto va a generar otra cantidad de hormonas que van a hacer que la capa endometrial crezca, ¿ya? Para dar paso de nuevo a un nuevo ciclo y esto se caiga y vuelva a comenzar y vuelva a hacer todo de nuevo. ¿Puedo hacer mi aporte? Yo también estudié. Sí, Ya. Que el niño está inquieto, entonces la mamá lo tiene que contener.
Como en el principio partimos el capítulo hablando esto de que me quiero embarazar, como, ¿cierto? Como una actuación muy bien hecha. Nosotras cuando hablamos de los días fértiles, en realidad el día más fértil, como decía, el día más fértil, como decía la Belén, es el día 14, ¿cierto? En el caso que sea el ciclo de 28 en el caso días. que sea un ciclo de 28 días, estamos hablando todo en un caso que sea de 28 días, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vienen a consultar por querer embarazarse, nosotros le damos como un plazo de unos 2 a 3 días antes de la ovulación y unos 2 a 3 días después. ¿Por qué? Porque el espermio dentro del cuerpo de la mujer puede vivir hasta 5 días. Entonces, si yo el día 14 ovulo y ese día no tuve relaciones, pero tuve relaciones 2 días antes, 1 día antes o 3 días antes y el espermio todavía está vivo dentro de mí y yo ovulo, podría embarazarme igual. No tan probable como si tengo ese mismo día 14. ¿Y por qué también le damos unos 2 o 3 días después? Porque hay muchos factores que te pueden hacer ovular antes o te pueden hacer ovular después. O sea, lo que nosotros explicamos ahora es un ciclo de Libra, un ciclo perfecto, que no tiene ninguna alteración exógena a mi cuerpo. Nada por ejemplo, metabólico. Sí, pues nosotros igual estamos como viviendo estrés todos los días, nos enfermamos, la temperatura del ambiente cambia. La alimentación. Sí, el ejercicio, van a haber muchos factores que puede hacer que cualquiera de esta cascada de hormonas se pueda alterar y este proceso de la ovulación pueda adelantarse un poco, atrasarse, o ni siquiera un poco, podría hacer que todo funcionara. Incluso que no ocurriera. Incluso que no veces ocurriera. que no ovulamos. Claro. Entonces, cuando nosotros vemos como en los calendarios, ¿cierto? O cuando ustedes van a la consulta y queremos programar sus días como fértiles para que tengan relación en esos días y se logren, hablamos del día de la ovulación y les damos unos 2 o 3 días antes y unos 2 o 3 días después, haciendo como un estimativo de que si la ovulación se adelanta, si la ovulación se atrasa y calculando más o menos que los espermios pueden vivir hasta 5 días. ¿Puedo yo no tener ningún problema en este eje completo y estar mes tras mes teniendo relaciones y no embarazarme? Porque si tengo relaciones en los primeros días, en los últimos días y no tengo relaciones en estos días fértiles, no necesariamente quiere decir que yo tenga un problema de ovulación o que los espermios están de mala calidad, simplemente que no tuve relaciones en mis días fértiles. Entonces, muchas personas creen que tienen problemas de fertilidad cuando no logran el embarazo rápidamente y es solamente porque están poco informados, haciendo el delicioso el día que no corresponde. que deben. Claro. Entonces, cuando vienen a la consulta y nosotras ya llevamos un año completo sabiendo cómo funciona nuestro ciclo, sabiendo calcular nuestros días fértiles y aún así no lo logramos, podemos pensar que hay un problema de fertilidad. Pero tiene que ser con un estudio, año. Sí, y hay que hacer estudios de exámenes, ¿cierto? Hay que hacer evaluación ecográfica, hay que ver si es que hay quiste, hay que hacer estudios hormonales, hay que hablar de la alimentación, hay que derivar a nutricionista. Entonces, cuando hablamos de planificar un embarazo, no es como solo el ciclo menstrual. Claro, no es solo como decir, ya voy a empezar a tener relaciones y no voy a usar más condón. Quiere decir que debo ir idealmente unos meses antes, ojalá unos 3 a 6 meses antes, para hacer un seguimiento de mis ciclos menstruales con esta información, habiéndome hecho un chequeo de rutina completo, habiendo hecho un chequeo de rutina a mi pareja, tratando de disminuir hábitos como el cigarro, el consumo de marihuana, el alcohol, la alimentación. Que todo eso va también a afectar a nuestro ciclo menstrual. Claro. Y después de que ya hicimos todo esto, preparamos, digamos, todo y recién cumplimos un año haciéndolo así como bien, podríamos pensar de un problema de fertilidad. Entonces muchas veces llegan a la consulta y llevan 1 año o 2 años tratando de embarazarse y en verdad es simplemente que no nos preparamos bien, no nos informamos bien y no le chuntamos al día que había que hacer el delicioso. Sí. Ahora, nosotros estamos haciendo este capítulo de ciclo menstrual porque después vamos a hacer, lo más probable es que hagamos un capítulo de anticoncepción natural, y para poder hacer el capítulo de anticoncepción natural hay que saber cómo funciona nuestro ciclo menstrual, o sea, lo que está pasando de cuando a mí me está llegando la regla, cuando se me corta, contar la cantidad de días para saber qué día hay más probabilidades de ovular, contar 3 días hacia adelante, 3 días hacia atrás, ver cuándo va a terminar mi ciclo para poder yo evaluar la temperatura del cuerpo. Claro, hay mucha sintomatología a evaluar para poder usar un método anticonceptivo natural, ya que tiene que ver con las características del moco cervical, la temperatura corporal, los días que a mí me llega la regla, tiene que ver también con el método del calendario, son muchas cosas que hay que evaluar, pero si yo no conozco cómo funciona mi ciclo menstrual y yo no tengo un promedio para saber la cantidad de días que me dura mi ciclo menstrual, no voy a poder hacer eso.
Entonces por eso estamos haciendo este capítulo, para poder conocer qué nos está pasando durante todo nuestro ciclo. Y es bastante complejo en verdad de entender, no es sencillo. Así que esto es una pincelada, ustedes pueden buscar videos en internet, informarse más, anotar, registrar, pero claro, es mucho más complejo que solo me llegó la Contar los regla días. y contar los días, sino que hay que entender como todas las variables que puedan influir, como decía, en toda la cascada, desde el cerebro hacia los óvulos, hacia el útero, es como todo un seguimiento que hay que hacer que no es menor. Sí, y también durante todo el ciclo menstrual se me olvidó decir que también hay 2 fases de la temperatura corporal. La primera fase, en la fase folicular, se le llama la fase hipotérmica. Y la fase, y la temperatura en la fase lútea aumenta. Por lo tanto, se le dice en la fase hipertérmica. Pero esto también va a variar dependiendo de cada mujer. Entonces, generalmente, si uno se toma la temperatura en la primera fase, los primeros 14 días, en un ciclo de 28 días, la temperatura, si mi temperatura normal es, no sé, 36, 37 grados, ya en la segunda parte del ciclo menstrual, que sería la fase lútea, mi temperatura debería aumentar 1 grado, o sea, 38, no sé, si ya era 36 a 37, si era 37 a 38, ya debería aumentar más o menos 1 grado. Esto puede variar dependiendo de factores exógenos que nos pueden hacer subir y bajar la temperatura. Claro, si yo, por ejemplo, tengo una infección, me va a dar fiebre, pues. Obvio. ¿Cachai? Y no es lo mismo que yo me esté midiendo la temperatura en la mañana apenas estoy despierta, que en la tarde después de haber hecho aseo, o que en la noche cuando la temperatura ambiente baja. Entonces se tiene que evaluar la temperatura en como condiciones estables. Claro. Eso lo vamos a hablar en el capítulo de anticoncepción natural, así que no empiecen a hacer Cálculo y cuestiones raras. No, es solamente para que ustedes lo conozcan, ¿ya? Eso. ¿Qué opina Simón? Estás haciendo tuto guau, es que él no tiene ciclo menstrual, supongo que... ¿No tiene ciclo menstrual? No. tiene. ¿Y tiene coquito, Simón? No tiene. Ah, responsable. Sí. Así que ahora vamos a ir a nuestra próxima sección. ¿Cuál? ¿La de mito o realidad? Sí, la de mito o realidad. Así que vamos a nuestra próxima sección. Mito o realidad. Ya, Connie, mi primera pregunta, ¿un mito o realidad? Eso sí. Si a mí me llega la menstruación y yo quiero hacer el delicioso durante esos días, Ya. ya, ¿no voy a quedar embarazada? Después de todo lo que explicamos, No voy a quedar embarazada, pero no sé si es como 100% efectivo. O sea, O sea, puedo quedar embarazada. yo creo durante que la es poco menstruación. probable, pero Baja la puedo. probabilidad, pero puedo quedar embarazada. Sí. Sí, porque como le dijimos, pueden haber muchos factores exógenos que puedan hacernos ovular antes. Sí. Entonces, no le vamos a andar diciendo a las pacientes, no, póngale bueno nomás mientras le llegue la regla, si no le va a pasar nada. Y después llegan, ¡pa! Embarazada. O sea, la estadística dice que baja hasta un 85% la probabilidad. O sea que de 100 mujeres que tienen menstruaciones con la regla, el 85% no se va a embarazar. Pero hay un pequeño porcentaje que sí se podría embarazar porque le llegó la regla antes, óvulo después, que tuvo algún desorden en su ciclo y sí podría quedar embarazada. Entonces, de 100 María Joaquina, 85 María Joaquina que tengan relaciones con la regla no se van a embarazar, pero otras 15 sí. Entonces, no podemos irnos 100% a la segura. O sea que tener relaciones con la regla no es una forma de anticoncepción. Entonces sería un mito. Sería un mito. Un mito que no me puedo embarazar. que voy a tener el delicioso y no me voy a embarazar con la regla. Sí. Un mito. O No sea, nos igual podemos confiar. puedo quedar preñadita. Sí, un poquito, pero puedo. Ya. Así que no lo recomendamos. Entonces, mito. Mito. Ya. Y otro mito, que también vamos a hacer un capítulo de esto, la próxima temporada. Otro mito. Si a mí me diagnostican síndrome de ovario poliquístico, ¿voy a quedar infértil? O sea, puedo tener relaciones y no me voy a embarazar. Esto es un real mito y me encanta que lo estemos tocando porque es demasiado común que llegan a la consulta diciendo me Estoy embarazada, embarazada. pero yo pensé que no podía porque tenía ovario poliquístico, porque el ginecólogo me dijo que tenía ovario poliquístico, porque yo leí que el ovario poliquístico no Podía causar infertilidad. infertilidad, entonces yo por eso no me cuido y
pensaba que no iba a embarazar y me embaracé. El ovario poliquístico puede cambiar, puede variar. Efectivamente disminuye la fertilidad. ¿Qué quiere decir el ovario Pero no te poliquístico? hace infértil. No te hace infértil. El ovario poliquístico viene en la siguiente temporada, ¿cierto? Pero básicamente quiere decir que son los folículos que quedaron ahí atrapados, entonces en teoría no habría ovulación. Pero frente a cambios exógenos podría sí, en uno de esos 12 meses, tener una ovulación y embarazarme. Entonces, Y es más probable que el periodo de ovulación sea en cualquier momento. Entonces no tenemos cómo calcularlo tampoco. ¿Por qué? Porque el ovario poliquístico, como lo habíamos dicho, ¿se acuerdan que hablamos que adentro habían puras pelotitas dentro del puras células, puros folículos? Ya, el ovario poliquístico lo que hace es que efectivamente estos folículos a veces se mueren, a veces no se mueren, se quedan ahí. como nuestra esencia atrapado. Sí, y esto a la ecografía, al hacer una ecografía se va a ver como un racimo de uvas. Y por eso se llama ovario poliquístico. No es porque se me hayan generado quistes dentro del ovario, no, es porque se visualiza la ecografía como un racimo de uvas y le pusieron poliquístico. Claro, pero en realidad no son como quistes como que se produzcan por algo, sino que son los mismos folículos. Entonces, cuando hay ovario poliquístico, ¿disminuye la probabilidad de ovulación? Sí. Por lo menos, por lo mismo, debería haber menos fertilidad, pero no es algo que ocurra en el 100%. Claro. Y no podemos tener todo este ciclo, todas estas cascadas ordenadas, por lo tanto tampoco podemos prevenir como la fertilidad ni la ovulación. En el fondo lo que hace el ovario poliquístico es que el ovario no esté funcionando de una forma normal como nosotros lo explicamos, que es solo un folículo que va a madurar y que va a liberar un óvulo, y este ciclo se va a volver a repetir en cada ciclo y va a ser de una forma ordenada. Lo que hace el ovario poliquístico es que todo adentro del óvulo esté todo desordenado, por lo tanto esto puede ocurrir un día al mes, 2 días al mes, puede no ocurrir durante muchos meses, pero de que puede ocurrir, y de que puedo tener relaciones sexuales y va a entrar un espermatozoide justo cuando el día que ovulé voy a quedar embarazada igual, pues, por lo tanto es un mito. Yo sí me puedo embarazar con el ovario poliquístico. Sí, o sea, es un mito. El ovario poliquístico no causa infertilidad. No, es algo que puede ser transitorio. Por lo tanto, si tengo ovario poliquístico, igual, y yo no me quiero embarazar, debería ocupar algún anticonceptivo, pues, porque igual hay riesgo de embarazo. Y si tengo ovario poliquístico y me quiero embarazar, debería hacerme exámenes, estudiar qué es lo que me está llevando a tener el ovario poliquístico para tratar de que deje de ocurrir y así tenga más probabilidades de embarazarme. Pero no es algo 100% absoluto. Sí, vamos a hacer un capítulo que va a ser solamente de ovario poliquístico, porque es demasiado para poder explicarlo ahora, y nos vamos a centrar en el ciclo menstrual. Exacto. Sí, ya. Y otro mito. ¿Me lo preguntáis tú o te lo pregunté? Yo te lo pregunto. Ya. ¿Es mito o realidad que la menstruación siempre tiene que doler? No, es un mito. Es un mito. O sea, no debemos normalizar el dolor en la menstruación. Sí. Si bien lo que nosotros explicamos en el ciclo uterino, que hay una fase proliferativa, ya donde el endometrio se engrosa, de tamaño se engrosa, después mantiene su grosor y esto se cae una vez al mes durante la menstruación, ese proceso inflamatorio ya puede generar molestia, puede generar un poco de dolor, y esto al descamarse va a provocar también dolor, ¿ya? Pero debería ser una molestia, algo que no te inhabilite en tu vida diaria y que no te disminuya tu calidad de vida. Por lo tanto, es un mito que la menstruación tiene que doler sí o sí, o sea, no debería ser así. Obviamente, todos los ciclos hormonales que nosotros nombramos van a tener varios cambios en nuestro estado de ánimo durante el mes, ya en nuestra sensibilidad. Incluso hasta la defecación. Sí, va a haber mucho cambio en nuestro cuerpo durante todo el ciclo menstrual. A los hombres no les pasa esta weá. No. Porque ellos no tienen un ciclo menstrual. Entonces, por eso hay tantos cambios durante el mes. Uno dice, ay no, que ando con el síndrome premenstrual que me va a llegar la regla, porque hay hormonas que están haciendo que uno sea más sensible. Hay temperatura que está cambiando en el cuerpo, el cerebro está produciendo hormonas diferentes. Puedo sentirme más ansiosa, con más hambre, que quiero comer, que no quiero comer, que quiero llorar, que estoy enojada, que cuando feliz, que me siento bien. ¿Cachai? Entonces, me perdí lo que iba. Que no debería doler. Un buen parámetro como para pensar es como, si yo tengo menstruación y tengo un dolor que cede con un analgésico ocasional, que cede con una hojita de hierba, un ibuprofeno, un ácido mefenámico, un guaterito, ya, tolerable.
pero si es algo que no me permite levantarme de la cama, me inhabilita mi actividad, como dice la Belén, me A ir produce a vómito, trabajar. me produce Me tengo que diarrea, quedar acostada. me tengo que quedar acostada porque definitivamente no me puedo mover, no puedo ir al gimnasio, no puedo hacer yoga, no puedo salir a caminar, eso es algo que se debe estudiar. Sí, Porque no es normal que la menstruación inhabilite mi vida. sí, no es normal. Me alteré. Sí, entonces si está pasando eso hay que consultar pues, y nos Con van un a pedir, profesional. sí, con un profesional. No con gente que hace videos en YouTube. Y ahí hay que hacer varios estudios, pues hay que hacer una ecografía para ver si efectivamente hay algún problema anatómico. ¿Qué nos va a mostrar la ecografía? Si hay algo en los ovarios, en las trompas o en el útero, ¿cierto? De forma anatómica. También nos van a pedir exámenes hormonales para ver toda esta cascada que explicamos ahora, a ver si está alta, quizás puedo tener un problema en la hipófisis y esa que era la primera que se encadenaba, la primera hormona, puede ser que, Sí. que haya algo malo, ¿cachai? Hay tumores cerebrales que son benignos, o sea, que no son cancerígenos, que pueden producir una alteración completa de este ciclo. Y uno no tiene por qué cachar que tiene algo en el cerebro, o sea, no se anda Sí. haciendo un examen al cerebro porque sí. Entonces sería un mito. Un mito que la menstruación puede doler. Muy bien. Y nos vamos a la siguiente, A la siguiente sección. Sí. ¿Cómo se llama? la recomendación. Yo iba a recomendar tener una bitácora de menstruaciones. Si usted no usa un método un anticonceptivo. hormonal. Sí. Sí, Si ocupo la T de cobre lo puedo hacer. sí. Sí, ¿por qué? Porque la T de cobre tienen que ver nuestro primer capítulo para poder entenderlo. Lo vamos a hablar todo de nuevo. Obviamente. O sea que si usted usa método de barrera, usted no usa método anticonceptivo, usted usa la T de cobre, puede hacer un seguimiento de bitácora, como dice la Sí, el seguimiento de bitácora consiste en, a mí me llega la regla, por ejemplo, hoy día. Entonces hoy día yo voy a agarrar un cuadernito en el celular, mis notas, no sé, la guay que yo quiera, o incluso podríamos, descargar una aplicación. sí, que esa va a ser tu próxima lo que yo quiero saber es cuánto va a durar mi ciclo. Entonces yo voy a anotar el primer día que me llega la regla y el primer día de mi próxima menstruación y voy a contar la cantidad de días que existen entre ese primer día de regla y el otro, y ahí voy a sacar cuánto dura mi ciclo. Si Sí. dura 21, 28, 34, 35, ya, puede ser que dura mucho. Y del último, o sea, del primer día de regla que viene después, está la primera regla, ¿cierto? Primer día, hasta el primer día de esa otra regla. De ese día vamos a contar 14 días para atrás. Sí. Y ahí vamos a calcular la ovulación. Ahí sería la fase glútea. Claro, vamos a dividir en dos el ciclo. Entonces Sí. ahí vamos a poder calcular el día que ovula. Sí. Ahora, ¿qué pasa si todos mis ciclos son diferentes? Si, por ejemplo, tengo un ciclo que dura 28 días, después tengo un ciclo que me dura 35, después tengo un ciclo que me dura 21. ¿Cómo lo voy a calcular? ¿Cachai? Ahí habría que hacer un promedio. Eso significa que voy a tener que evaluar mi menstruación durante 6 meses antes. Por ejemplo, si, imagínense, no estamos en junio, yo tengo que haber tenido todos mis ciclos anotados en mi bitácora desde enero. El ciclo que pasó en enero, el que pasó en febrero, cuánto duró cada uno y más o menos hacer un promedio. Esta consulta hay que hacerla con un profesional, sí o sí. Sí. ¿Por qué? Porque si yo soy muy irregular, tengo ciclos muy irregulares, es muy difícil saber el día en que yo voy a ovular, ¿ya? Entonces, esto no le sirve a todas las personas. No. Generalmente, nosotros podemos sacar un promedio de qué día vamos a ovular, teniendo esta bitácora de menstruaciones, pero si los ciclos son muy irregulares, tienen mucho porcentaje de falla. También podemos anotar, por ejemplo, los síntomas que tenemos cuando siento inflamación, cuando siento sensibilidad en las mamas, cuando siento cambios a nivel graso en mi piel, cuando siento cambios en la temperatura, ¿cierto? Como para hacer este estudio más completo, digamos, acompañarlo como de mis síntomas anímicos, corporales. Entonces también puedo ir anotando eso. Sí, podemos ir anotando también las características del moco cervical, ya que se supone que va a ir cambiando también durante el ciclo. Pues hay días que va a ser más espeso, otros días que va a ser más ligoso, otro día que va a ser más aguado, ya va a depender de qué día del ciclo estemos, ya.
eso también no lo vamos a hablar ahora, lo vamos a hablar en el capítulo de anticoncepción natural, donde vamos a analizar la sintomatología de nuestro ciclo menstrual para poder sacar el día más exacto de la ovulación y poder ocuparlo como un método anticonceptivo que nunca es 100% efectivo. Es el que tiene más tasa de falla, porque como habíamos dicho, todo lo puede alterar. Si tengo fiebre, imagínate, yo me estoy cuidando, me estoy tomando la temperatura y bueno, me dio, no sé, faringitis, amigdalitis, o no sé, cualquier cosa así, obviamente voy a tener fiebre. Claro, o si tuve relaciones, mi moco cervical también se puede ver alterado al mezclarse con semen, si es que no sé, método de barrera, estoy teniendo relaciones con un pene. Sí, así que eso, eso vengo a recomendar, la bitácora del ciclo menstrual, para poder, que en el momento que vayamos a consultar, tener más o menos ya visualizado, así como, no, esto me pasó en enero, esto me pasó en febrero, esto me pasó en marzo, aquí me duró tanto, aquí, poder sacar un promedio y decir, ya, con esto vamos a trabajar. Exacto, me encanta cuando llegan las usuarias como así con todo anotadito. Y ay, yo digo, ay no, ay no. Muy informada, esto va a ser largo. Yo les recomiendo las aplicaciones de celular siempre y cuando tengan ciclos exactos, como el de la Belén. La Belén tiene unos ciclos exactos de 28 días, exponiéndote. Sí, yo tengo ciclo exacto de soy 28 perfecta. días. Entonces, en ese caso sí sirven las aplicaciones. ¿Por qué? Porque cuando uno ingresa a la aplicación te pide como poner cuántos días dura tu menstruación y cuánto es el ciclo. Entonces tú vas a poner un ciclo de 28 días y la aplicación te va a ir avisando entonces según que todos los meses son ciclos de 28 días. Por eso sirve solo para personas que tienen ciclos exactos, que ya han visto esto a través de la bitácora y tienen súper claro que todos sus meses sus ciclos son de 21 o de 35, porque al ingresar a la aplicación te pides ese dato. No te lo va a ir calculando mes por mes. Entonces solo sirve para esas personas. Por eso muchas chicas también llegan diciendo que se han guiado en sus días fértiles por las aplicaciones y no le está resultando el embarazo, y es porque realmente sus ciclos van variando un mes de otro y eso la aplicación no te lo calcula. Sí. O sea, en el fondo la aplicación es un mecanismo solamente para llevar datos, para tener, para conocer los datos como una bitácora también, pues. Claro. Pero no me sirve como para saber el día exacto en que voy a ovular, a no ser que sean ciclos exactos, que yo ya lo sepa. Por ejemplo, mi ciclo es exacto, mi ciclo dura 28 días, justo, pero también porque yo soy una persona sana, yo no tengo enfermedades crónicas, ya yo no tengo ni bajo peso ni sobrepeso, o sea, estoy con un índice de masa corporal normal, yo realizo actividad física 2 veces a la semana. Y en el fondo tengo una buena alimentación también, yo cuido harto mi alimentación, como de todo. Entonces, en el fondo, a mí me resulta porque tengo todos los factores a mi favor y porque me he preocupado que haya sido así, pero hay otras personas que no les va a resultar. Claro, y no es su culpa tener hipotiroidismo, sí, por ejemplo, o no es su culpa que, no sé, sean personas, a lo mejor, por ejemplo, las personas veganas o vegetarianas también deben estar súper bien suplementadas sus vitaminas, porque al tener déficit de vitaminas sus ciclos también se alteran. Entonces, claro, esas personas también es súper importante que cuiden muy bien su alimentación. Claro, y en el fondo yo igual estoy dentro de un grupo muy privilegiado. ¿Por qué? Porque tengo un trabajo que a mí me permite después del trabajo ir a hacer actividad física, comprarme comida que es sana, digamos, que es entre comillas sana, tener una alimentación variable, pero todo esto hablando desde el privilegio, desde tener un trabajo y poder acceder a todo esto para poder tener para que todo esté promediado dentro de mi cuerpo. Imagínate que yo trabajo en cuarto turno, entonces yo no tengo un ciclo de sueño regular, ya eso altera la menstruación. Sí. Si yo tengo 3 hijos y después del trabajo no puedo ir a hacer ejercicio, si mi alimentación... Si yo ando 2 horas en micro todos los días para llegar a mi casa. Y tengo mucho estrés. Si mi alimentación se basa principalmente en fideo y arroz porque no puedo acceder a comprar verdura, si no como carne porque en verdad la carne está súper cara y no como pescado, en realidad también eso puede alterar porque va a haber un déficit de vitamina en mi cuerpo, entonces mi cuerpo no va a priorizar tener un ciclo menstrual normal y lo va a alterar. Entonces, claro, la Belén puede decir esto desde una posición de privilegio, tanto porque ella se ha esforzado como porque también sus condiciones se lo permiten. Entonces, hay muchos factores a entender en eso. Sí. O sea que ser pobre sería un factor de riesgo para no tener un ciclo menstrual normal. Sí. Entonces, eso a nosotros igual hace que la mujer siempre esté precarizada, porque al final hasta ser pobre va a interferir en cómo funciona tu cuerpo, en cómo funciona tu ciclo menstrual.
Y eso va a crear brechas en las mujeres. ¿Por qué? Porque una mujer que tiene todo va a poder sacar estos promedios porque tiene todo el acceso también a la educación, a saberlo, a tener consultas como con profesionales y hacer este tipo de consultas, a una alimentación saludable, todo lo que dijimos anteriormente. A En cambio, sueño. a ciclos de sueño, ¿cachai? En cambio, una mujer que es pobre va a tener más estrés, va a trabajar más de la cuenta, tiene que cuidar a sus hijos, Va a comer está diferente. súper precarizada, ¿cachai? Entonces, solamente por el hecho de estar dentro de la pobreza, nuestro cuerpo ya puede funcionar de una forma incorrecta. Por eso, abajo el neoliberalismo. Sí, por eso es cuando uno espera que el Estado se haga cargo de cosas básicas como la educación, la vivienda, el acceso a los recursos, porque en verdad... Esa va de sacar la alimentación a los cabros chicos. No. O sea, obvio que no. O sea, es tan importante cómo nosotros tenemos acceso a cierta calidad de vida que nos va a que si nos precarizan, hasta eso nos va a interferir. O sea, esa weá, por eso es tan importante votar por un presidente que no quite políticas públicas como por ejemplo la alimentación en los niños y niñas. O sea, una persona que tiene bajo peso porque no tuvo una buena alimentación, esta weá cuando sea adolescente no le va a funcionar, ¿cachai? Si estamos restando recursos en salud mental y una persona está estresada, tiene insomnio, no puede dormir, esto tampoco va a funcionar. Va a estar todo alterado, po. Entonces, igual hay un factor político y social dentro de nuestro funcionamiento del cuerpo para que esto pueda funcionar de forma óptima. Si nos están poniendo en situaciones de estrés y nos están precarizando, no va a funcionar. No, todo lo que nosotros explicamos en este capítulo va a estar alterado. Entonces, al final tenemos que entender Que todo es político. que todo es político y el cuerpo de la mujer es político. Amén. Sí. Y bueno, eso. Esa fue nuestra última reflexión. Ya les podemos tirar un besito para despedirnos. Sí, les vamos a tirar un besito. Esperamos que les haya gustado este capítulo. Consulten siempre con un profesional. Tengan su bitácora. Cuenten bien los días. Infórmese. Baje la aplicación que le dijo la Connie. Haga todo. Y al final la mejor forma para tener un autocuidado al final es solamente tener acceso a la información. Esto lo estamos haciendo para que tengan una pincelada y puedan seguir indagando y sacar sus propias conclusiones. Eso, sí, pues un besito.